Imagina la escena. Una oficina de lujo sumida en el silencio, donde solo se escucha el seco clic de una caja fuerte abriéndose. Leonardo Vasconcellos, uno de los hombres más ricos del país, está allí, solo, decidido a tirar todo su pasado, documentos, papeles, recuerdos que cree ya no necesitar. Pero, de repente, entre recibos y carpetas viejas, aparece algo inesperado. Una foto arrugada, casi descolorida. En ella, una niña de la calle, flaquita, con el pelo revuelto, sostiene un papelito con su nombre. Busca a Leonardo Vasconcellos. Él es tu única familia. ¿Qué hace esa niña? With esa mirada desesperada de quien ya vio demasiado, con un mensaje tan directo para él. ¿Quién es Sofía? ¿Cómo llevó esa foto allí, escondida entre los propios secretos del millonario? En ese instante, todo se detiene. Leonardo siente que el suelo desaparece bajo sus pies. Lo entiende, o ignora eso para siempre, o su vida está a punto de cambiar. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras una petición así, llegada del lugar que más te sorprende? Quédate aquí, porque lo que viene a continuación es simplemente imposible de ignorar. La lluvia llevaba horas cayendo, fina, casi perezosa, rayando los cristales como si el tiempo allá afuera también se hubiera detenido en los dolores de Leonardo. El apartamento era un vacío lleno de ecos, solo el tic-tac lejano de un reloj, un rumor de sonido que venía del tráfico muy lejos. De vez en cuando, el grito ahogado de algún trueno. Leonardo cruzaba el pasillo como un fantasma, el saco colgando pesado del hombro, la camisa algo arrugada de tanto trabajar y poco dormir. Llevaba una caja de carpetas antiguas y una taza de café ya frío, casi intacta. En la sala más al fondo, escondida detrás de una estantería llena de libros, estaba la vieja caja fuerte. Una máquina enorme, de otro tiempo, oscura, casi sin marcas, excepto por algunos arañazos y decoraciones doradas desgastadas junto al seguro. Leonardo siempre evitaba tocar ahí. Eso era sobrante de un pasado que juraba haber dejado atrás. Pero hoy, bajo ese cielo gris y el peso de una semana extraña, decidió enfrentarlo. Sacó el manojo de llaves del bolsillo despacio, buscando sin prisa, hasta que encontró la diminuta dorada, casi oxidada. Hizo encajar, giró, y empujó la cerradura. Aquella resistencia de la caja fuerte, ese cúmulo de recuerdos, parecía no querer ceder tan fácilmente. Cuando por fin se abrió, el olor era a papel viejo, polvo y algo amargo, quizás miedo, quizás rencor, mezclados hace tiempo. Leonardo sacó el primer montón de documentos. Papeles de décadas atrás, contratos, títulos, cartas de gente que ya ni recordaba bien. Un sobre arrugado, garabateado con fechas de hace 20 años, cayó al suelo. Ni le prestó atención. Siguió sacando más carpetas, hojeando algunas por encima. Con cada hoja, un suspiro pesado, casi impaciente, como quien solo quiere terminar pronto con eso. La luz de la lámpara lanzaba un haz amarillo sobre las anotaciones y alargaba aún más las sombras en la sala. Leonardo se frotó los ojos. Su rostro, duro como de costumbre, parecía distinto esa tarde. Menos arrogante, más cansado. La boca una sola línea, apretada, y la frente a veces fruncida sin razón. Quizás eran recuerdos pinchando despacio. De pronto, casi sin darse cuenta, sacó de un sobre delgado una foto que no recordaba haber guardado ahí. Apenas la miró, el aire se quedó atrapado en su pecho. Era una foto común, gastada en los bordes, algo descolorida, pero lo que tenía. Sintió el corazón dar un brinco extraño, un golpe que estiró el silencio de la sala. Pero, murmuró, sin voz, inclinando la cabeza. En la foto, un rostro infantil. Una niña. Pequeña y flaca, pelo oscuro, desgreñado por la suciedad y la lluvia, la mirada directa, enorme, atravesando el papel. El fondo era una calle cualquiera, todo desenfocado, solo ella de verdad, ahí en el centro. Y había algo en los ojos de la niña. Una mezcla de tristeza profunda, pero también una fuerza. Una esperanza tímida, la que nunca debería existir ahí, entre la mugre y el miedo. Leonardo se quedó quieto. El cuello se le endureció. Los dedos apretaron demasiado el borde de la foto. El cuero roto de la butaca crujió cuando se sentó, atontado. Giró la foto en sus manos, miró al reverso, nada escrito. Golpeó el papel con el dedo varias veces, perdido. La mente voló. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo había acabado esa foto allí? Entre escrituras, cuentas, cartas de abogados. ¿Y por qué su rostro parecía tan familiar? Por algún motivo, el silencio ahora era más denso, lleno de preguntas.
Leonardo empezó a sudar. Un sudor frío, incómodo. El corazón le latía desacompasado, muy fuerte. Imposible, pensó. Intentó buscar en la memoria algún momento, alguna conexión, pero solo venía el vacío. Apenas la vaga impresión de que esa niña, con la piel sucia y los ojos llenos de agua, ya había sido parte de algo suyo. O al menos, eso parecía. Miró hacia un lado, como si esperara ver a alguien allí para confirmar su duda. Pero la sala siguió muda. La calle, afuera, solo contestaba con truenos. Leonardo apoyó los codos en las rodillas, todavía con la foto apretada en las manos. Su rostro era una mezcla de espanto y algo más. Ese dolor antiguo, escondido al fondo. De golpe, sintió las piernas temblar un poco. Por un instante recordó su infancia, la hermana menor, peleas tontas, las risas que se apagaron demasiado pronto. Toda la vida intentando olvidar, enterrando todo bajo papeles. Pero ahí estaba, de repente, en la mirada de la niña de la foto. Tan parecida a... Ni siquiera quería decirlo en voz alta. Volvió a respirar hondo, buscando organizar el pensamiento. Quieto, moviendo solo los ojos entre la foto y la caja fuerte abierta, como si eso pudiera darle una respuesta. Al fondo, era miedo. Miedo de lo que podía significar. Miedo a estar ante otro fantasma dispuesto a arrastrar todo lo que ha construido. La lluvia arreciaba afuera, ahora golpeando con fuerza el vidrio. Leonardo dejó la foto sobre el regazo y se pasó la mano por la cara, como si así pudiera despertar de una pesadilla. Pero no era un sueño. Era real. Esa imagen, la mirada, las manitas sujetando algo que él no alcanzaba a distinguir bien, era lo que más dolía. Allí había una verdad guardada, comprimida en el silencio. Parecía que todo ruido del mundo se callaba cuando la volvió a mirar. Esta vez más despacio. Notó detalles, la manga rota del vestido, la suciedad en las uñas, la rodilla con una costra. Pero sobre todo, esa mirada, pidiendo ayuda y, al mismo tiempo, resignada a la soledad. Leonardo se levantó despacio, como si los años recayeran de golpe sobre sus hombros. Caminó hasta la ventana, la foto apretada entre los dedos, la mirada perdida en la ciudad. Solo después de mucho tiempo murmuró para sí, con voz difícil de sacar: ¿Quién eres tú? ¿Qué tengo que ver con esto? Allí, en la soledad de la sala, con el mundo lavando el dolor en la lluvia, la vida de Leonardo cambiaba. Él no lo sabía todavía. Esa foto era pequeña, con los bordes medio arrugados, mojada en una esquina, como si hubiera pasado por el agua de la lluvia. El rostro de la niña no era fácil de olvidar. ¿Conoces ese tipo de mirada que ves una vez y después crees reconocer en todas partes? Enorme, asustado, casi brillando de tan húmeda, como si hubiera llorado y se hubiera quedado a medias porque alguien se puso delante. Los labios agrietados, unos pelitos finos pegados a la frente. Y la mano sujetando un papelito de esos que parecen deshacerse en el primer viento fuerte. Leonardo intentó entender qué era aquello. Al principio, llegó a pensar que sería un error, alguna broma pesada de un empleado, pero el billete estaba ahí. Y era imposible discutirlo. Lo leyó temeroso de equivocar lo que leía, despacio. Busca a Leonardo Vasconcellos. Él es tu única familia. Su nombre estaba ahí, completo. Reconoció su propio apellido antes incluso de que las letras formaran la palabra. El documento, el contrato, el montón de extractos, todo quedó en ruido. La oficina perdió el sentido durante segundos. Solo escuchaba, de fondo, la lluvia cayendo fuerte contra la ventana de vidrio grueso, el sonido sordo de los autos en la calle de abajo. El nudo de su corbata se le apretó más al cuello. Sintió ese tipo de sudor helado que te sube por el cuerpo, solo de pensar que eso no tenía ningún sentido. Al mismo tiempo, todo el sentido para un hombre que se pasó la vida huyendo del pasado. La mano de Leonardo temblaba. Ni siquiera tenía valor para devolver la foto a su sitio. Miró a la niña en la foto, tratando de encontrar un error, un montaje, cualquier señal de mentira. Pero el vacío de ese rostro, eso era demasiado real. Casi no se le veían los dientes, la boca parecía un poco torcida, de hambre o humillación. En la mirada, esperanza y miedo se mezclaban. Parecía estar allí, en ese instante exacto, pidiéndole ayuda solo a él, y a nadie más. Un ruego mudo: por favor, escúchame, no me des la espalda también tú. Leonardo sintió un nudo en la garganta tan pesado que se quedó quieto, medio inclinado hacia adelante, foto en mano, respirando hondo, intentando tragar. Recordó viejos periódicos, fotos de guerra y gente huyendo, pero esa niña no huía de bombas, huía del frío, del abandono. Y, de algún modo,
ese dolor atravesó el muro grueso que él había levantado dentro del pecho tantos años atrás. Pensó en todas las veces que intentó olvidar que tenía familia, sangre, historia. Siempre se dijo a sí mismo que una vida sin lazos duele menos, porque cuando pierdes, al final, no extrañas a nadie. Pero su nombre, escrito a mano en ese billete medio podrido, jaló recuerdos vivos como carne abierta. Esa letra era de alguien desesperado y confiado, como quien lanza la última moneda a un pozo y espera un milagro. ¿Y si es verdad? Quien escribió eso sabía más que él. Oh, si no era verdad, ¿por qué dejar esa pista tan clara? Un pánico frío empezó a apoderarse de él, pero Leonardo se obligó a mirar la foto hasta el final, descifrando cada detalle. El sudor en la frente de la niña, la pequeña mano aferrando el papel con tanta fuerza, los dedos sucios, las uñas mordidas, como quien ya no sabe lo que es cariño, solo supervivencia. Al fondo de la foto, se veía el asfalto mojado, algunos destellos bajo la luz de un poste roto. Había basura apilada, cartones y plásticos, ese paisaje demasiado frío para una criatura. Era de noche o atardecer, casi imposible decir. Lo que más dolía era la mirada, esa mirada que todavía cree, aunque ya haya soportado más palos de los que podría aguantar cualquier adulto. Leonardo dejó caer la foto sobre la mesa, pero enseguida la recogió, como si pidiera perdón en silencio. Se sintió pequeño, como si alguien le hubiera abierto una herida vieja y la expusiera al mundo. Intentó recordar si había visto alguna vez a esa niña en algún lado, pero no le resultaba conocida. Aún así, algo en ella, quizás el contorno de los ojos, la ceja, la tristeza y la forma de apretar los labios, le recordaba a alguien muy importante. Una sensación de déjà vu dolía tanto que casi mareaba. El viejo reloj en la esquina de la sala seguía su tic-tac, marcando un tiempo que, para él, se había parado. Pensó en los momentos en los que prometió no dejar jamás que nada se le fuera de control, nunca más bajar la guardia. Y ahí estaba, con traje impecable, desarmado por una foto vieja, por un mensaje que no planteaba preguntas, solo exigencia. Sintió la garganta cerrarse. No era solo miedo a ser engañado, a que alguien intentara sacar dinero con una farsa. Era un miedo diferente, el miedo de descubrir que, tal vez, él haya fallado a alguien de su propia sangre. Que existe una niña perdida por ahí, entre gente cruel, esperando un auxilio que nunca llegó. Que entre toda la fortuna que construyó, tanta cosa cara, oscura, sin alma, quizás solo faltó un gesto, cuidar lo que es suyo. Las luces de la calle bailaban débiles entre las rendijas de la ventana, reflejándose apenas en el vidrio de la caja fuerte abierta. El olor a papel antiguo se mezclaba con ese frío húmedo. La foto parecía pedir respuesta. Leonardo cerró los ojos, conteniendo la respiración, sintiéndolo todo a la vez. Añoranza, miedo, culpa, ganas de huir de ahí. Pero sabía, en el fondo, que ya no había marcha atrás. El pasado a veces cobra caro. La niña de la foto seguía mirándolo, con esos ojos interrogantes, ojos de espera. Era imposible no sentir el peso. Eso era más que un recuerdo. Era un llamado, una súplica tan verdadera que ninguna sospecha podía acallar. El murmullo de la lluvia afuera no hacía sino agrandar el silencio dentro de la oficina. Y entre tanto papel inútil, solo esa foto parecía valer algo. Leonardo titubeó un instante, luego guardó la foto en el bolsillo del saco, las palabras del billete palpitando en su pecho. Busca a Leonardo Vasconcellos. Él es tu única familia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. Y, de golpe, solo como se siente uno cuando encuentra en el rostro de una niña olvidada por el mundo el espejo de su propio dolor. Encerrado en la oficina, Leonardo solo escucha el golpeteo de la lluvia contra la ventana. El reloj digital parpadea en rojo en la esquina del escritorio, pero él ni sabe cuánto tiempo lleva ahí, quizá minutos, quizá toda una vida. Aún sostiene la foto y mira a esa niña. La niña le devuelve la mirada, incluso desde el papel. Hay algo en esa expresión que no le deja respirar bien. Sus ojos, enormes, llenos de lágrimas, con ese miedo. La forma en que aprieta el papelito, como si fuera lo último del mundo que puede salvar a alguien. Leonardo empieza a temblar, cierra los ojos, pero solo un instante. Viene un recuerdo de la hermana, Marina. Niña risueña, algo terca, desaparecida en esa infancia que parece ajena. Intenta alejar la imagen, pero no puede. Recuerda verla correr descalza por el patio de la hacienda, con una felicidad que ya no existe. Y también recuerda el silencio que vino después, lo difícil que era siquiera nombrarla. El padre nunca volvió a pronunciar su nombre.
Nadie lo hacía. Solo quedaba esa ausencia, esa silla vacía en las fiestas familiares. Todos mirando a cualquier lado menos al espacio que ella dejó. Ahora, esa foto en la mano, la caligrafía temblorosa en el billete. Busca a Leonardo Vasconcelos. Él es tu única familia. Intenta reír, algo nervioso. ¿Familia? Él ni consigo mismo ha tenido paciencia estos años. Nunca tuvo hijos, incluso evitaba reuniones familiares para no enfrentar preguntas. El trabajo, los números, el dinero, todo parecía más sencillo. Y entonces, la foto. Una niña que podría ser solo otra historia triste de la ciudad. Pero, ¿por qué él? ¿Y por qué ahí su nombre, tan claro, en un papel casi roto? Un miedo frío le recorre el pecho, más fuerte que la vergüenza. ¿Será una trampa? ¿Extortion? ¿Un nuevo engaño? Lo ha visto todo. La cabeza le da vueltas. Abre un cajón, lo cierra, hasta el sonido del teclado hiere los oídos. Pero por dentro, otra cosa molesta. ¿Y si no es trampa? ¿Y si es verdad? ¿Y si esa niña existe porque alguien un día se equivocó, olvidó, ignoró? ¿Y si su hermana sabía algo que él nunca supo, que quedó escondido tras esa puerta cerrada del pasado? Se queda sentado, los ojos fijos, empieza a examinar cada centímetro de la foto. El abrigo le queda grande, la manga le cubre media mano. La cara está sucia. El pelo castaño, mal cortado, como esos niños a quienes nadie peina antes de salir. Cuanto más mira, más siente el nudo en el pecho. La forma de la nariz, la curva de la ceja, sí que se parece a Marina, aunque más delgadita, más golpeada y cansada. Se sorprende pensando, ¿habrá escuchado un cuento antes de dormir? ¿Habrá oído alguna vez que la llamen cariño? ¿O solo gritos y amenazas? La oficina está llena de ese olor viejo a papel y muebles caros. Siente una soledad extraña. La casa es grande, pero ahora parece pequeña, asfixiante. Cada rincón parece repetirle su nombre, como si todos esperaran una respuesta que él nunca quiso dar. Siente el impulso de echar la foto y el billete al fuego de la chimenea, fuerte, como si así pudiera librarse de todo ese peso quemándolo. Pero sigue sujetándolos, los dedos ya sudorosos. Sabe que no vale la pena inventar excusas. Eso está ahí para que lo resuelva. ¿Y si realmente es verdad? Si esa niña es sangre suya, un trocito de la hermana que él dejó faltar para siempre. Leonardo se levanta, da 2 pasos, se sienta otra vez. Mira por la ventana, ve el brillo de la ciudad bajo la lluvia. Se imagina a la niña ya afuera, en ese tiempo, sin dónde dormir, con frío, la barriga vacía, esperando un milagro o a alguien que nunca llega. ¿Por qué le pusieron ese peso encima? Nunca pidió ser la esperanza de nadie. Pero ya no importa, ahora, de alguna forma, ha sido elegido para dejar de ignorar. La duda lo corroe por dentro. ¿Acaso Marina tuvo una hija y nunca contó nada? ¿Será que su familia tiene ramas por ahí que él nunca quiso ver? ¿Y si la señora del billete sí lo sabía, si era amiga de su hermana, pariente lejana? ¿Y si todo este tiempo, mientras él peleaba por dinero y contratos, alguien lo necesitaba, esperando con esa mirada de calle, hambre y coraje juntos en ese rostro pequeño? Respira profundo, algo que no hace desde hace años. Intenta pensar con calma, hacer una lista de opciones, actuar como ejecutivo. ¿Es un engaño? ¿O es verdad? Entonces decide mirar de nuevo a la niña. Los ojos de ella no piden ninguna extorsión. Solo miedo, esperanza y la súplica muda, ven a buscarme. Haz algo distinto a lo que ha hecho todo el mundo. El reloj avanza, pero Leonardo ni lo siente. La casa se oscurece, la luz de la calle raya las paredes. Recuerda las veces que fingió no ver a los niños pidiendo limosna en la puerta de la empresa. Cómo odiaba que quisieran limpiarle el cristal del coche, porque no quería pensar que el mundo era tan injusto incluso con los niños. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, siente la vergüenza de quién es. El poder no sirve para nada ahí. Solo, mientras puede que alguien esté esperando solo un gesto, una mirada. La foto se resbala de la mano y cae en su regazo. Leonardo no Laura. Pero siente un nudo en la garganta que solo Marina entendería. Y por fin, comprende que algunos secretos no nos dejan en paz hasta que la verdad sale a la luz. Y, por más miedo que dé, por muy alto que cueste, la única respuesta posible es enfrentarla, o pasar toda la vida huyendo de la propia familia. El silencio de esa oficina era distinto a todos los días. No era el silencio habitual, lleno apenas del zumbido de relojes o del aire acondicionado. Parecía hasta que los mismos muebles esperaban, solo observando a Leonardo sentado allí, el sobre con la foto encima de la pila de papeles para destruir. Mira otra vez la foto.
Su mano, tan firme para firmar contratos millonarios, ahora titubea. La mirada de esa niña atraviesa el papel, como pidiendo auxilio sin palabras. Esos ojos profundos, con esa mezcla de miedo y esperanza terca. Y el billete, palabras torcidas pegándole como último escudo. Leonardo cierra los ojos solo un instante, pero la imagen de ella parece aún más nítida. Intenta convencerse a sí mismo de que no tiene sentido perder tiempo en esto. Incluso empuja la foto a un lado del escritorio, junto con otros papeles destinados a destruirse. Tantos años siendo frío, sereno, dejando el pasado atrás. Pero ese día, el pasado había vuelto a arrastrarse, agarrándolo por el talón como una mano helada. En la calle, la lluvia golpea el vidrio sin ritmo, pero parece que cada gota pesa una tonelada. El clima asfixia, estrecha aún más la oficina. Leonardo se pasa la mano por la cara, siente la barba asomar, el cansancio de noches mal dormidas apretándole el pecho. Vuelve a tomar la foto. Siente rabia de estar alterado por algo así. Una foto vieja, una niña desconocida, una frase escrita corriendo en un papel amarillento. ¿Su nombre ahí? Claro, sin margen de duda. Pero, ¿quién hizo esto? ¿Quién dejó esa advertencia en esa caja fuerte? Un temblor en el dedo, casi imperceptible. Por segundos, piensa en romper la foto, ponerla con el resto y pulsar el botón de la trituradora. Sería fácil, como siempre hacía ante cualquier cosa que amenazaba su rutina. Solo que hay algo distinto ahora, algo que incomoda al fondo, pegado como mancha que no sale. Siente una punzada en el estómago. Recuerda a su hermana, y el rostro de ella parece sobrepuesto al de la niña. Un detalle, la forma de la barbilla, la tristeza en los ojos. Por un segundo, se ve mirándola a ella, pequeña, como era antes. Leonardo agacha la cabeza, respira hondo. El olor a papel viejo y madera encerada parece pesar más. El reloj hace tic-tac, lento, mientras él duda. Sus ojos van de la foto, a la trituradora, luego a la ventana, buscando una decisión donde no hay. Se levanta, camina hasta el cubo de basura y sujeta la foto más fuerte de lo que le gustaría admitir. Pero no es capaz de soltarla. El brazo hasta le tiembla. El rostro de la niña y ese mensaje en el billete. Busca a Leonardo Vasconcellos. Él es tu única familia. Las palabras quedan pegadas a él, golpeando como una verdad no confesada. Vuelve al escritorio. Se sienta sin ganas, suspirando fuerte, apenas un ruido escapando entre los dientes. Abre el cajón del móvil. Rebusca sin ganas hasta encontrar el aparato. Se queda mirando la pantalla negra, el reflejo distorsionado de sí mismo en el cristal. Duda en desbloquear. ¿Qué busca? En el fondo. ¿Tiene a quién preguntar? ¿Realmente quiere saber? Quizá, en el fondo, lo que siente es puro miedo. Miedo de abrir una puerta que ya no se puede cerrar. Miedo de que la verdad sea peor que cualquier mentira. Miedo de que algún día, alguien lo haya necesitado tanto como necesitó a alguien, una vez. Y él haya fallado. Llueve más fuerte ahora. Por la ventana, las gotas bajan despacio, dibujando líneas largas en el cristal. Los autos pasan abajo, motores apagados, bocinas esporádicas. Todo parece lejano, muy diferente a aquella sala, donde el silencio no para de crecer. De pronto, Leonardo agarra la foto con ambas manos. Pasa el pulgar despacio por el billete. Sus ojos se llenan de agua, pero reprime cualquier emoción. Solo aprieta la foto aún más. Quién sabe por qué, pero aún no logra verse a sí mismo como alguien capaz de llorar. Intenta buscar lógica, repasa motivos para simplemente ignorarlo. Piensa en chantajes, en trampas, en gente queriendo dinero fácil. Eso sí tiene sentido. Siempre ha sido así. Pero, aún así, la duda vuelve más fuerte. ¿Y si no es nada de eso? ¿Y si realmente esa niña tiene algo que ver con él? La decisión va naciendo dentro de él como una brasa. No hace ruido, pero arde por dentro de un modo inquietante. Por fin toma el móvil y marca, despacio, el número de un contacto antiguo, alguien que ya ha investigado documentos para él. Alguien discreto, de confianza. Pasa un tiempo antes de pulsar la llamada. El pecho sube y baja, lento, tenso, como si estuviera a punto de lanzarse al agua helada. Mira la foto una vez más. Ahora, ve no solo la miseria en la niña, sino una vergüenza clavada en él, por haber sido quizás demasiado indiferente, demasiado ocupado. Por fin, reúne el poco coraje que le queda. Llama al contacto. La voz del otro lado suena baja, atenta. Leonardo no explica todo, solo pide información sobre una niña, pregunta por métodos para rastrear el origen de esa foto y ese papel.
Habla con prisa, temeroso de pensarlo mucho y echarse atrás. La llamada termina, pero no trae alivio. El estómago se le hace un nudo. Ahora tiene la certeza, no va a poder dormir, ni trabajar, ni respirar bien hasta averiguar quién es esa niña y cómo terminó metida en su historia. El tiempo parece caminar más despacio. El despacho sigue opresivo, cada sonido amplificado. Vuelve a mirar la foto. Sus ojos y los de ella se encuentran, separados por décadas, por secretos y papeles viejos. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo siente algo parecido a la esperanza, y miedo, todo junto, asombroso e inevitable. Un pequeño paso, casi invisible, pero es el comienzo de un camino sin retorno. La lluvia había parado hacía unas 2 horas, pero las calles seguían brillando, llenas de charcos que reflejaban los faros de los autos. El olor a asfalto mojado subía intenso, mezclado con el hedor denso que siempre flota sobre los callejones olvidados de la ciudad. Leonardo se sentía fuera de lugar ahí. Incluso antes de bajarse del coche, soltó un suspiro lento, apoyando el brazo en el volante. Se pasó la mano por la cara, intentando disimular el nerviosismo, pero solo logró sentir la piel fría. Las manos no dejaban de temblar, aunque apenas se notara. Todo lo que quería era dar media vuelta y desaparecer, pero la foto de la niña insistía en su memoria. Sus ojos, en aquel trozo de papel, ahora parecían más presentes que cualquier cifra en los informes que revisaba todos los días. El detective llegó sin hacer mucho ruido, deslizándose al asiento del acompañante con un gesto discreto. Leonardo lo conocía solo por recomendación de un viejo amigo. Era de esos tipos que no hace preguntas de más, pero tampoco promete milagros. El aire en el interior del coche se volvió aún más pesado. El detective miró la foto con atención, frotando el pulgar en los bordes ya gastados. ¿Es reciente?, preguntó, sin mirar a Leonardo. Él negó con la cabeza y se encogió de hombros. No tengo idea. Necesito saber si está viva. Si está aquí. Caminaron juntos, cada uno al ritmo que la culpa le permitía. El detective era directo, hablaba solo cuando lo requería. Leonardo apenas decía palabra, solo observaba. Miraba los edificios oscurecidos, las mantas arrugadas en las aceras, los pequeños montones de basura que, a veces, escondían un cuerpo encogido, una mirada vigilante o simplemente resignada. Algunos pedían monedas en voz baja, casi en susurro, otros ni levantaban la cabeza. Los niños pasaban corriendo, riendo fuerte, huyendo de algo invisible, y Leonardo se sorprendía, sintiendo cierta amarga envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que sintió algo parecido a la libertad? El frío golpeaba con fuerza en todo, en las puntas de los dedos enguantados, en el cuello protegido por una bufanda de lana cara, en el miedo que parecía crecerle desde dentro. Se sentía ridículamente escondido dentro del abrigo, como si intentara protegerse del mundo real, no solo del clima. Por más que quisiera no sentirse distinto a los demás, era imposible ignorarlo. El reloj pesado brillando demasiado en su muñeca, hasta su modo de caminar parecía llamar la atención. En cada esquina, Leonardo buscaba rostros. Trataba de identificar a aquella niña, delgada, pequeña, con el pelo revuelto, quizás sucia de barro y tiempo. Sus ojos, en la foto, siempre le venían primero a la cabeza, esa forma de querer confiar aún sabiendo el riesgo. A veces, él se detenía y dejaba que el detective hablara con alguien más familiarizado con el asfalto duro de lo que él jamás sería. El detective mostraba la foto, bajaba la voz y escuchaba historias cortas, respuestas secas, miradas desconfiadas. Niños se acercaban en grupo a pedir comida, revisaban bolsas, disputaban un trofeo invisible. Ninguna de ellas era Sofía. El narco de uno de los callejones, con una camiseta rota y risas amargas, miró a Leonardo de arriba abajo. El silencio se hizo más espeso. Leonardo trató de encogerse, sintiéndose aún más fuera de lugar, pero el detective se mantuvo firme. Solo queremos saber de esta niña aquí. Nadie va a tener problemas. El hombre miró otra vez la foto, silbó bajito, hizo un gesto a un niño de la calle. Llegó una respuesta corta. No, nunca la vieron. Pero el apellido, Vasconcellos, circuló en voz baja, casi como un susurro. El detective tomó a Leonardo del brazo, tiró de él discretamente para alejarlo de allí. Cuanto más se quede por aquí, más llama la atención, dijo, seco pero no hostil. Leonardo asintió con la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo que no sabía nombrar. En una curva más oscura, casi a la salida de una pensión, unos niños jugaban algo con tapas de botellas. Un pequeñito sonriente, sin dientes frontales, metió la mano en el bolsillo del detective, salió corriendo y gritó,
Si quiere ver a las chicas, se quedan por el puente, señor. El detective se rió, sacó una moneda y la lanzó a sus espaldas. Leonardo, por primera vez esa noche, esbozó una sonrisa tímida, un deseo torpe de creer que alguien podría ayudar. Pasaron junto a un perro flaco que hurgaba entre las bolsas de basura, gruñendo bajo para proteger un trozo de pollo frito. Leonardo bajó la mirada, tragando las náuseas. ¿Cómo se sobrevive así?, pensó, sintiendo las lágrimas asomar, pero sin dejarlas caer. Nunca le gustó llorar, ni siquiera cuando perdió a su familia. Su silencio lo decía todo. Cerca de una obra abandonada, el detective se detuvo y llamó a una señora encorvada que vendía dulces en la esquina. Ella miró la foto, tardó en responder. Hay una niña parecida, viene por aquí a veces, pero desaparece rápido. Es desconfiada, dijo con voz cansada. Anda con unos chiquillos, lleva un papel en el bolsillo, ni deja que lo vean. Dicen que la madre murió el año pasado. Leonardo abrió la boca para preguntar. La voz apenas salió. ¿Sofía? La señora no dudó. Nadie sabe su nombre. Pero esos ojos, tristes, ¿sabe? Asustados, pero peleones también. El detective agradeció, le compró un dulce y se lo dio a una niñita flaquita, que sonrió tímida. Leonardo sintió que cada rostro allí era un pedido de auxilio. Se detuvieron al final del puente, cerca de una fogata improvisada. Niños encogidos, algunos dormidos, otros despiertos, todos protegiéndose entre sí. Leonardo se quedó quieto, manos en los bolsillos, mirando a cada uno. Ninguna tenía la cara correcta. Pero en algún lugar entre esos pequeños, lo sabía, ella podía estar escondida, mirándolo sin que él lo supiera. Cuando volvieron al coche, Leo estaba agotado, tiritando de frío a pesar del caro abrigo. El detective lo miró serio. No es fácil, señor. Hay muchos niños aquí. A veces, una sola noche hace toda la diferencia. Leonardo miró por la ventana. Las luces de la ciudad se mezclaban con las gotas de lluvia. Sentía rabia de sí mismo. Por los años perdidos, por las oportunidades que nunca dio a nadie, ni a sí mismo. Pero ahora, la noche parecía menos silenciosa. El peso en el pecho seguía, pero había una certeza nueva. No había parar. No, de ninguna manera, iba a olvidar esos ojos. Ni la nota, ni a Sofía. El auto se detuvo despacio en la calle angosta, el motor aún vibrando bajo, pero ahí, dentro parecía que el corazón de Leonardo latía más fuerte que cualquier ruido. Miró por el cristal, respiró hondo, acomodó el abrigo, pero no era solo frío. Era esa ansiedad, una mezcla de miedo, esperanza y duda, todo ardiendo en su pecho. La llovizna llevaba horas cayendo. El olor a tierra mojada, basura y ropa empapada flotaba en el aire, pegándose al cabello, a la piel de quien pasaba por ahí. Las luces de un poste luchaban por vencer la oscuridad, haciendo que todo se volviera beige, opaco, como si el mundo entero hubiera perdido el color en ese rincón de la ciudad. Leonardo salió del coche, sintió el viento helado y se quedó parado, mirando al frente. Las voces de los niños retumbaban bajas, pero él sabía que no era juego. Era defensa. Era miedo al adulto que llega. Avanzó despacio, los caros zapatos empapándose en un charco imposible de evitar. Con cada paso, sentía el peso crecer, cada recuerdo de su hermana, cada silencio de una vida vacía, cada pérdida que nunca entendió. Se acercó al callejón y se detuvo en la entrada, casi sin respirar. Allí, al fondo del corredor oscuro, había unas cajas, unas lonas sucias, cartón. Entre esas cosas, un grupo de niños. Flacos, sucios, algunos tosiendo. Eran pequeños todos, habría unos 6, tal vez 7. Estaban pegados, como un solo animal, no se soltaban. En medio de ellos, casi perdida, estaba ella. Sofía. De cerca, era aún más pequeña que en la foto. Un hilito de niña, el pelo pegado de lluvia y sudor, la piel pálida bajo la mugre, los ojos hundidos. Pero ahí había fuerza, en la manera en que miraba, directamente, sin bajar la cabeza. Era esa mirada, la misma de la foto. Pero de verdad, más intensa, más triste. Sus manos sujetaban una bolsa de mercado, vacía. No tenía que repartir. Aún así, los otros niños se apretaban a su alrededor, como si su silencio les regalara alguna protección. Un niño con un ojo morado no apartaba la vista de Leonardo. Parecía listo para atacar, aunque perdiera. Nadie dijo nada. Solo el agua cayendo de los tejados, un auto que pasaba a lo lejos, una sirena al fondo de la ciudad. Y un silencio. Ese silencio pesado que parece pegarse a los huesos. Eso era. Él miraba,
Ellos esperaban. Y entonces, en un instante, los ojos de Sofía se cruzaron con los suyos. El tiempo se detuvo. De verdad, fue así. El resto del mundo se desvaneció. Coche, lluvia, frío. Solo quedó esa mirada. Al principio, susto. Esa confusión de reconocer a alguien que jamás viste antes. El rostro de la niña tan parecido a otra persona del pasado. Era imposible. La misma forma de los ojos, la nariz, el gesto de los labios. Leonardo vio ahí, sin ninguna duda, a su propia hermana, cuando era niña. Las mismas marcas, la misma mezcla de miedo y fortaleza. El pecho de Leonardo se hundió. Sintió un dolor de añoranza, ¿sabes? Ese que solo con recordar aprieta en la garganta. Ese que intentas ocultar pero no sirve, porque se escurre por los ojos, moja la piel, tiembla en la voz. No lograba decir nada. Solo quedó ahí, fijo, intentando decidir si era verdad o algún sueño desordenado, de esos que te despiertan sudado. Sofía se endureció. No lloró, no sonrió, no huyó. Lo miraba desafiante, pero se notaba que también temblaba. Nadie sabría si era por frío o por miedo. Pasó el viento, más fuerte. Y, por un instante, vio en la niña el abandono de toda una vida. Una criatura de pies agrietados, ropas demasiado finas para el invierno que llegaba, rostro herido por el tiempo y la calle. Pero detrás de todo, la misma chispa de esperanza que nunca muere. Intentó acercarse. Dio un paso, sintió al grupo encogerse. Los niños cerraron aún más el círculo alrededor de Sofía. Animal acorralado. Se miraban, protegiéndola contra todo. La niña, por más débil que estuviera, era una especie de reina en ese pequeño reino de cartón. Leonardo miró sus manos, vio uñas mordidas, piel lastimada. Pequeñas cicatrices, heridas que nadie debería tener a esa edad. Todo demostraba cuánto había luchado. Todo lo que él no sabía era cómo hablar, cómo romper ese hielo. Pensó en una frase, preparó la voz, pero nada salió. Solo un nudo en la garganta. Solo los ojos mojados, incapaz de disimular. Venía del lujo, de las cajas fuertes, del mundo del silencio caro, y ahora se enfrentaba a un universo de niños que darían todo por oler una almohada limpia. El niño del ojo morado avanzó, murmuró algo a Sofía, tal vez avisándole que huyera. Pero ella se quedó. Enfrentó su mirada. No era valentía de adulto, era esa valentía de quien ya no tiene nada que perder. Soltó un susurro, apenas audible. ¿Vos, eso es Leonardo? Su nombre, dicho así, sonó en los oídos como un golpe. No había duda. Se notaba que la vida real es más fuerte que cualquier foto vieja. Él asintió lentamente. No pudo hablar, solo confirmó con el gesto. Y entonces, en el brillo de sus ojos, apareció algo nuevo. Seguía siendo miedo, claro, pero mezclado con curiosidad, con un poco de esperanza casi imperceptible. Tan pequeña, y ya sabía lo que era sobrevivir. Leonardo sintió un vacío enorme, como si por fin hubiera encontrado todo lo perdido, y a la vez, entendiera cuánto estaba roto entre los dos. La lluvia seguía cayendo. El frío continuaba colándose por todos lados. Se quedaron ahí, uno frente al otro. Entre ellos, solo la calle mojada, la tragedia de dos historias viejas y la certeza de que, desde ese momento, nada iba a ser igual para ninguno de los dos. El viento estaba helado esa mañana. El sol ni lograba abrirse paso entre las nubes espesas y grises. En la esquina del callejón, de lejos apenas se oía el bullicio del tráfico, mezclado con voces de la calle, esas que parecen no verte. Pero ahí, entre paredes descascaradas y basura acumulada, era difícil pensar en otra cosa más que en esa tensión seca en el aire. Leonardo se quedó quieto, aguantando la respiración. Ni sabía dónde poner las manos. Solo quería acercarse, pero cada paso era como caminar sobre vidrio. Cualquier ruido mínimo, y todo podía desmoronarse. Sofía estaba ahí, acurrucada, la rodilla mugrosa pegada al pecho. Había otro chico más chico a su lado, mirando desconfiado, y una niña de trenza que parecía cargar todos los años del mundo en la mirada. Pero era Sofía la que no le quitaba los ojos de encima. Esos ojos. No era solo miedo. Había algo peor. Era esa manera de retar con la mirada, tensa, como quien ve peligro en todo. Lista para atacar, o para here. Animal arisco, lastimado tantas veces que ya ni cree en gestos buenos de adultos. Leonardo intentó agacharse un poco, poner la cara a su altura. Vio que las uñas de Sofía estaban mordidas, los dedos demasiado flacos. Sostenía una vieja bolsa pegada al cuerpo,
como si fuera lo único verdaderamente suyo. Ensayó una sonrisa, pero se dio cuenta de que su propio rostro ya no sabía sonreír. Salió apenas un esbozo, no una sonrisa real. Sofía, la voz casi no le salió. Ella se encogió aún más, rascando el suelo con las yemas de los dedos. Los otros dos se pusieron entre ella y Leonardo, en una defensa muda, sin decir nada. Había allí otro respeto, una especie de autoprotección sin gritos, que lo decía todo con el cuerpo. Leonardo pensó en extender la mano, pero se detuvo. Sabía que si se acercaba demasiado, ella desaparecería tan rápido como había aparecido. Eso le dolió. Dolía pensar que su presencia solo provocaba miedo, después de todo. Sintió un enorme peso en el pecho, como si hubiera perdido 1000 oportunidades de hacer las cosas distinto antes en la vida. Sofía volvió a alzar la vista, pero esta vez sus ojos brillaban de rabia. Desconfianza mezclada con ganas de pelear. Tenía pocos dientes delante, el labio partido por el frío. Pero sus ojos eran ojos de quien ya ha sido golpeado por la vida, pero aún no se rinde. Leonardo lo notó enseguida. Sintió unas ganas locas de proteger a esa niña, pero, al mismo tiempo, una voz interna le recordaba que quizá ni supiera cómo. El silencio entre ellos se hacía cada vez más pesado. La respiración de la niña salía rápida, como quien aguanta el aire esperando que pase el peligro. Todo el tiempo observando sus gestos, lista para saltar hacia atrás al menor movimiento. Leonardo lo sentía todo, hondamente. Trató de buscar algo en los bolsillos, pero eso hizo que Sofía sujetara su bolsa con más fuerza. Miró a los amigos, uno de ellos le susurró algo al oído. No se entendía, pero fue como si le dijera que no confiara. Leonardo se detuvo, dejó de rebuscar. Ningún regalo, ningún billete, nada podía atravesar esa muralla. No en ese momento. El suelo estaba húmedo, olía a moho y restos de comida vieja. El olor molestaba a Leonardo, pero se dio cuenta de que para ellos eso era normal. El frío apenas era otro detalle. Y al notar eso, una tristeza le invadió. No una tristeza cualquiera, sino esa que duele por dentro, esa sensación incómoda de impotencia. Se preguntó, en ese instante, si un hombre como él, lleno de dinero y fama, de verdad podría ayudar a alguien que ya había pasado tanto. Los ojos de Sofía se veían húmedos. Pero no lloraba. Como si hubiera aprendido a tragarse el llanto desde chica, porque ningún adulto merece ver sus lágrimas. Mordía el costado del dedo, mirando rápido hacia la salida del callejón, como midiendo las chances de escapar. Leonardo sintió su rostro arder. No sabía qué decir. El silencio solo se cortaba de vez en cuando por el sonido lejano de una bocina o alguien pateando una lata al otro lado de la calle. Era un limbo, un sitio donde nada era seguro, ni siquiera una charla. Podía ver que Sofía temblaba de frío, pero también de miedo. El miedo ahí no tenía rostro. Eran todos los miedos de una infancia robada. Miedo de recibir golpes, de pasar hambre, de volver a ser traicionada. Miedo de promesas falsas. Su mirada parecía preguntar: «¿Vas a ser como los otros, sonreirás ahora, y desaparecerás mañana?» Y Leonardo ahí, con ropa tan cara que desentonaba con ese mundo, se sintió pequeño. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez nunca entendió el dolor de alguien tan pequeño y tan endurecido. Respiró hondo y, sin valor para decir más, solo logró susurrar: «He venido, solo quiero entender. Quiero saber cómo puedo». La voz le falló, se volvió casi un murmullo. Pero Sofía no respondió. Siguió mirando sus pies, el zapato agujereado, el lazo diferente en cada uno. Quizá pensar en una respuesta era arriesgar algo que no estaba dispuesta a perder. El silencio continuó. Leonardo lo comprendió. No había fórmula, ni dinero, ni palabra precisa. Solo quedaba el tiempo, y tal vez eso fuera lo más difícil de dar. Porque confiar no se aprende de un día para otro. Mucho menos para quien creció esperando siempre lo peor. El viento sopló de nuevo, levantando algunos papeles alrededor, como un aviso de que nada ahí es permanente. Pero, así, de la manera más dolorosa, Leonardo entendió que antes de salvar a Sofía, quizá primero tendría que aprender de ella. Aprender a esperar. A demostrar, día tras día, que no se iría como todos los demás. Y, en ese instante, sintió, con toda la fuerza, el peso de todo lo que no había hecho hasta ahora. Y por primera vez, Leonardo Vasconcellos, millonario, dueño de todo, sintió que lo más difícil era, de verdad, abrir el propio corazón. Al principio fue solo un instante. Alguien desconocido, medio de lado, levantó el móvil y sacó una foto ahí, sin que nadie se diera cuenta. Pero en la ciudad,
A veces, un rumor crece más rápido que el viento. Así fue. Una imagen, dos rostros, y alguien soltó un comentario en el grupo de WhatsApp de un periodista. Bastó eso para que todo escapara de control. Al día siguiente, ya había gente acampada en la acera del edificio. Primero vinieron 3 reporteros, luego más. Desde la ventana alta del apartamento, Leonardo miró hacia abajo, ojos cansados, el cuerpo inclinado sobre la cortina, y veía flashes incluso de día. El ruido de los autos era constante por ahí, pero ahora se sumaba el zumbido de las voces. ¿Quién es la niña? ¿La va a ayudar? Es familia. Cada pregunta era un puñetazo. Parecía que el edificio entero exprimía el aire alrededor de él, que respiraba como quien sube cuesta arriba. Sofía, pobrecita, apenas salió de la habitación desde que empezó el revuelo. A cada bocina o grito, se notaba el salto, aunque intentara fingir que no pasaba nada, dibujando en su cuaderno. Se quedaba sentada, piernas cruzadas, bolígrafo rayando el papel, pero la mirada perdida. A veces, cuando creía que nadie la veía, metía la cabeza entre las rodillas, escondiendo la cara. En el fondo, era miedo antiguo, a los adultos, a los ruidos, a ser demasiado vista. Leonardo estaba en el sofá. Sus ojos, cansados, iban del teléfono a la nota del portátil, y de allí a un blog tirado por la sala. Millonario podría ser pariente de niña de la calle, decía el título. Abajo, una foto de los dos. El de traje, de fondo, tratando de mantener distancia, y delante Sofía, toda encogida, con el brazo medio cubierto y la mirada desconfiada. La nota, preguntas sin respuesta e insinuaciones pesadas. ¿Por qué él, tan poderoso, tendría algo que ver con una niña sucia, perdida en la calle? ¿Era chantaje? ¿Un timo? ¿Era responsabilidad social para limpiar la propia imagen? El teléfono no paraba de sonar. Él colgaba. No quería hablar con nadie, ni amigos, ni empleados. Hasta el portero llamó, preguntando si podía vigilar la puerta trasera para los repartidores por el tumulto. Sofía lo notó todo, en silencio. Esa niña ya era experta en leer el clima de la casa, de dónde venía el peligro, cuándo prepararse para correr. Veía por debajo de la puerta el desfile de pies en la escalera, oía voces extrañas preguntando por ella, sentía en la piel la incomodidad de la mirada adulta, un foco luminoso clavado en la cara de noche. Leonardo se sentó afuera del cuarto. No golpeó, solo apoyó la espalda contra la madera, sin saber qué decir. Sintió unas ganas raras de pedir disculpas, pero no sabía por qué. ¿Por Berlin Contrato? ¿Por existir? Jugó nervioso con la costura del saco. Del otro lado de la puerta, Sofía escuchaba los pasos, los murmullos. Tenía miedo, pero también vergüenza. Vergüenza de no ser nada frente al hombre del dinero, vergüenza de ser comentada, señalada, discutida por los periódicos. Su pelo alborotado y la camiseta raída y sucia se convirtieron en tema de noticias. De repente, todos querían saber de la niña de la foto. Pero a nadie le importaba cómo estaba ella de verdad. Rayos de luz de los paparazzi atravesaban la ventana cuando algún vecino dejaba la cortina abierta por error. Leonardo se sintió incómodo. Cerró las cortinas, apagó algunas luces. En el fondo, deseaba desaparecer, retroceder el tiempo, evaporarse junto a los números que siempre lo protegieron. Pero eso ya no era posible. No durmió la primera noche de presión. Pasada la medianoche aún se oían voces, como si los reporteros jamás se fueran. Una de las encargadas de seguridad del edificio mandó un mensaje avisando que evitaran salir. Sofía tuvo una pesadilla y despertó jadeando, llamando a la señora que la cuidaba antes de morir. Leonardo escuchó, entró de a poco, pero ella se refugió en el rincón de la cama, aferrada a una almohada pequeña, sin decir palabra. Toda esa exposición trajo de vuelta a Sofía recuerdos feos, de cuando vivir en la calle era lidiar con miradas de más. Las de los curiosos, las de los hombres peligrosos, las de quienes pasaban y desviaban la vista como si ella no existiera. Ahora era otro tipo de mirada, pero dolía igual. Él intentó hablarle, dejó un vaso de leche tibia en la mesa, junto con un pan, y se sentó al lado. El silencio entre los dos era ruidoso. Cada respiración de la niña era precavida, como si respirar muy fuerte pudiera atraer aún más atención. Leonardo giró el rostro hacia la ventana, sintiendo el nudo, le daba rabia no saber qué hacer. No podía resolverlo con dinero, ni con un contrato, ni con un simple clic. Poco a poco, empezó a entender por qué la palabra familia pesa tanto. Es distinto a cualquier negocio, porque duele en lugares a los que ningún contrato llega. Miraba a Sofía y pensaba en su hermana, en la expresión asustada de cuando era niña,
las miradas perdidas, esa clase de miedo que solo siente quien ha sido dejado atrás. Al día siguiente, tuvieron una cámara de TV acampada en la puerta. Una reportera intentó entrar en el recibidor, fue detenida en la recepción, pero no sin gritos y alboroto. Leonardo cerró las ventanas, prohibió a la empleada salir a comprar nada, cerró todo. En el balcón, vio a Sofía abrazada al perro de peluche que alguien le había dado, lo único que olía un poco a seguridad. Ella susurró bajito, ¿se van a ir? Con esos ojos que seguían listos para escapar. Leonardo intentó contestar, pero la voz se perdió. En lugar de hablar, se sentó junto a ella en el suelo, en silencio. Sofía miraba al portón, asustada, y Leonardo se preguntaba cómo era posible ser tan fuerte para sobrevivir en la calle, y a la vez, tan pequeña ante ese cerco de curiosos. En ese momento, bajo ese silencio incómodo, sintió ganas, por primera vez en años, de proteger a alguien, no por el nombre, ni por el dinero, sino simplemente porque esa niña lo miraba como si todo pudiera derrumbarse en cualquier segundo. Y se sintió más humano, y más vulnerable, que en toda su vida. En el reloj de la pared, el tic-tac retumbaba fuerte como nunca. Leonardo, sentado en una sala llena de papeles desperdigados por todos lados, intentaba encontrar el silencio que quedó tras la tormenta mediática. Pero no hay silencio, no hay paz alguna, solo el zumbido continuo del teléfono, de los periodistas esperando fuera, de los abogados llamando sin parar. Con cada vibración del móvil, Leonardo experimenta ese pinchazo de ansiedad en el pecho, como si estuviera a punto de ser arrollado. Mira por la ventana. Llueve suave, la calle mojada, todos apurados bajo sus paraguas, pero ahí, dentro el tiempo parece detenido. Leonardo cierra los ojos y respira hondo, pero al abrirlos regresa todo. Una pila de expedientes, notificaciones, cartas oficiales de gente reclamando parentesco con la niña. Algunas manos le tiemblan, intenta controlarlo, pero el miedo igual crece. Miedo a equivocarse, a dejarse engañar, a defraudar a Sofía. Y, peor que todo, miedo de dejarla sola, como el mundo lo ha hecho muchas veces con él. El sonido de las bocinas afuera se mezcla con el portazo al lado del despacho. El abogado de Leonardo entra, con esa cara seria de quien no ha dormido hace días. Habla bajo, pero directo. Leonardo, apareció otro grupo diciendo que son parientes de Sofía. Ya presentaron solicitud. Van a intentar quedarse con la custodia, o pedir una pensión, o las dos cosas. Y esa mujer, la supuesta tía-abuela, nunca apareció antes. Solo ahora. El abogado intenta transmitir algo de seguridad, pero ni él mismo se lo cree del todo. Leonardo solo escucha la mitad de lo que dicen. Cada vez que oye palabras como proceso, pensión, medida cautelar, mira hacia el pasillo, donde Sofía está sentada, acurrucada, dibujando cualquier cosa en un pedazo de papel. Sostiene el lápiz con inseguridad, pero sigue, igual. El pelo desordenado, la ropa prestada, que le queda grande, la mirada siempre atenta a cada paso, a cada voz alta que sale del despacho. Son ojos de quien sabe que los problemas siempre llegan antes que la felicidad. Cuando nota que Leonardo la mira, ella esconde el papel como si así pudiera protegerse. Él siente el nudo en la garganta apretarse. Debería hacerlo todo fácil, debería poder resolverlo, tiene dinero, tiene abogados. Pero este problema no se arregla así. Hay quienes quieren arrebatarle lo poco que le queda a la niña, abogados haciendo preguntas, periodistas gritando afuera. Y ella solo quiere un poco de paz, una cama caliente, un desayuno que no se termine rápido. Más tarde, mientras intentan entender las decisiones que tendrán que tomar en el tribunal, llega una notificación nueva al correo. Una citación, audiencia asignada, solicitud de custodia por terceros, denuncias de malos tratos, todo de golpe, todo junto. El abogado dice que puede ser solo estrategia de esos oportunistas, presionar para ver si sacan algo de dinero. Leonardo S. Calado ha conocido a muchos así. Cuando huelen oportunidad, de repente surge familia que nunca existió. Pero esta vez, el precio es la vida de la niña. A Leonardo le vuelve esa vieja tentación de desistir, de huir. Es más fácil, irse, dejarlo todo en manos de la justicia, volver al anonimato de siempre. Pero cada vez que piensa en rendirse, la cara de Sofía le viene a la mente, acostada en el colchón fino del cuarto improvisado para ella. Recuerda la primera noche, cuando solo cerró los ojos después de saber que él iba a dormir del otro lado de la puerta, para que nadie entrara y le hiciera daño. La expresión de alivio, el suspiro. Leonardo piensa en eso y siente rabia y amor juntos. Rabia contra el mundo, amor por esa niña que solo sabe sobrevivir. Mientras la lluvia arrecia,
Resbalando por las ventanas, Sofía se recuesta en el sofá. Tiene los ojos rojos, pero no llora delante de nadie. Solo mira hacia arriba, al techo, como si en él dibujara otra vida. Pregunta en voz baja, casi susurrando, si la van a obligar a irse de ahí. Leonardo se sienta a su lado, le pone la mano sobre las mantas. No puede prometer nada, pero le dice que va a pelear, aunque tenga que hacerlo solo. Sofía finge creerle, pero aprieta la manta como quien esconde un secreto. Las visitas de los abogados ya son rutina. Siempre hombres bien vestidos, con portafolios caros, hablando en difícil. Sofía nunca comprende, pero siente que todos están peleando por ella, aunque nadie le pregunta qué quiere. Con cada visita, su mirada se pierde un poco más, una esperanza se tuerce. Cuando se van, respira hondo, temerosa de que el próximo venga a llevársela. Leonardo, en el otro extremo de la casa, revisa papeles viejos sin descanso. Busca explicaciones, cualquier cosa que proteja a la niña de ese lío. Repasa informes, lee declaraciones de parientes lejanos, todos queriendo un pedazo, un nombre, un cheque. A veces la cabeza le late fuerte. El abogado le advierte, si quieres dejarlo, aún hay tiempo. Esto puede durar años. Quizás termine todo en un tribunal. Pero la voz del abogado resuena lejana. Afuera, la prensa no te respiro. Un hombre grita el nombre de Leonardo, buscando algún escándalo. Otro pregunta qué va a hacer si pierde la custodia. Leonardo siente la sangre hervir, las ganas de golpear algo. Pero luego ve a Sofía otra vez y le vuelve a la memoria lo que de verdad importa. Al final de ese día, cuando por fin la casa parece bajar el volumen, Leonardo pasa por el cuarto improvisado de la niña. Está dormida ya, en un rincón, abrazada a un oso viejo que alguien del equipo le trajo. Las mantas casi cayéndose, la cara tranquila, las mejillas aún marcadas por el frío y esa esperanza terca en su gesto. Leonardo se apoya en la puerta y se queda allí, con los ojos húmedos, pensando que rendirse sería fácil. Pero dejar a Sofía, como ya lo hizo tanta gente, eso ni siquiera lo puede imaginar. Aquella noche, Leonardo no logró pegar un ojo. Se tumbó en la cama grande, almohada de plumas, sábanas frías, pero la mente no paraba de girar. Cada sonido del viento cortando los ventanales altos, cada bocinazo lejano en la calle desierta, parecía traerle la imagen de la niña mirándolo, con esos ojos asustados de dolor y esperanza. Ya era madrugada cuando se levantó y fue al despacho. La alfombra gruesa apagaba los pasos, pero el corazón le latía fuerte, desbocado, casi fuera del pecho. La caja fuerte seguía ahí, aún abierta, desordenada. Papeles amarillentos, carpetas gastadas, olor a moho. Respiró hondo, como si todo aquello pudiera explicarle su propia historia. Había pilas y pilas de documentos, contratos que ya no importaban, declaraciones antiguas, fotos de familia, todo revuelto desde que buscó la verdad sobre Sofía. Pero ahora, luego de tanto lío en la justicia, de abogados, amenazas y llamadas de gente queriendo inventar lazos o sacar dinero, sintió algo distinto. Un peso mayor. Una necesidad casi desesperada de saber realmente quién era esa niña y qué tenía que ver con él. Fue entonces cuando su mano tropezó con un cuadernito sucio, escondido entre recibos viejos y cartas húmedas. La tapa, azul descolorida, tenía una mancha en una esquina. Casi lo tiró sin mirar, pero por alguna razón, quizás solo cansancio, quizás descuido, lo abrió. Las primeras páginas estaban borrosas. Una letra apurada, casi infantil. Era de su hermana, Juliana. Reconocería esa letra aún con los ojos cerrados. Los olores de la infancia volvieron, el recuerdo de ella, riendo descalza en el patio, gritándole que no rompiera su muñeco de trapo en las guerras imaginarias. A Leonardo se le apretó el pecho, como si el aire faltara en esa sala tan grande, tan lujosa. Se sentó en la silla de cuero. Los dedos le temblaban al pasar las páginas, una a una, en el silencio denso, mientras las agujas del reloj avanzaban lento. Allí, entre esas líneas, todo cambiaba. La hermana contaba, con miedo y ternura, los años difíciles tras romper con la familia. Hablaba de amistades, de amores escondidos, decisiones apresuradas. Y, de repente, ahí estaba. El nombre. Helena. Elena había sido la mejor amiga de Juliana. Pero también algo más. Confidente de secretos, ejemplo de coraje cuando la vida parecía desmoronarse. Solo que Elena quedó embarazada antes de desaparecer del mapa. Leonardo no sabía nada. Nunca había escuchado esa historia. Jamás preguntó.
Se sintió invadido por una rabia amarga consigo mismo por nunca haber intentado entender, por no estar cerca cuando su hermana más lo necesitó. Unas páginas más adelante, Juliana había escrito unas líneas casi temblorosas, sentidas. Si algún día aparece alguien, una niña, tal vez, sola y callada, búscala, Leo. La Sandra Vasconcellos puede estar en la calle, puede estar sufriendo, pero no merece ser abandonada. No después de todo. Si se llama Elena, no huyas. Cuídala como me cuidarías a mí, si pudieras. Leonardo se quedó quieto. Le ardían los ojos. El sonido de las bocinas ahora parecía lejano. El mundo entero encogido en esa sala que olía a pasado. Siguió leyendo en silencio, asimilando cada palabra. Elena y Juliana habían jurado criar a Sofía lejos de los Vasconcellos, por miedo a las peleas por herencia, al prejuicio, a los malos recuerdos. Contaban que Elena ya no tenía a nadie. Y que, cuando enfermó, le pidió a Juliana que prometiera jamás abandonar a Sofía como las abandonaron a ellas. El diario se detenía, por accidente o por miedo, en la última nota: si Sofía existe, si un día la ves, lo vas a saber, Leo. Porque va a doler. Porque va a traerlo todo de vuelta. El aire se volvió denso. Leonardo cerró el diario despacio. Las manos sudadas, el alma hecha pedazos. Por mucho rato se quedó mirando la ventana. Afuera, la noche ya iba dándole paso a un cielo pálido por el frío y la garúa. No oía nada ya, salvo su propio corazón, adolorido, sorprendido, casi infantil de tan frágil. Abajo, los autos empezaban a cruzar la ciudad. El gris de las nubes se mezclaba con el ruido de la vida regresando lenta. Se quedó ahí, mirando la tapa del diario, pensando en el rostro de la niña aferrada al papelito, con esa expresión de quien solo quiere un lugar seguro, un nombre, un abrazo, cualquier migaja de esperanza. Y por primera vez en muchos años, Leonardo entendió la verdadera medida del abandono. El dolor de ser olvidado. Lo mucho que puede cambiar todo una palabra. Y cómo él también era. ¡Ay! Un niño perdido en emociones viejas, tan herido como Sofía, intentando encontrarle sentido a lo que quedó. Sin saber qué hacer, sin saber por dónde empezar, pensó: es mi responsabilidad. Mi familia. Mi sangre. Despacio, Leonardo tomó el celular. Miró el contacto del abogado, el del director del refugio, el del médico, nombres que, ahora, no significaban nada en comparación con lo que había aprendido esa noche. Miró otra vez el diario, sintiendo el aroma del papel antiguo. Y se hizo una promesa bajito, sin que nadie oyera: no voy a huir. No voy a cometer los mismos errores 2 veces. El sol empezaba a empujar la garúa tras la ventana. Leonardo dejó el diario sobre la mesa, respiró hondo y, por primera vez en días, cerró los ojos sin temer lo que podía encontrar entre las páginas del pasado. El teléfono vibró en medio de la reunión, y Leonardo casi lo ignoró, como hacía siempre. No solía interrumpir negociaciones, mucho menos importantes, pero ese nombre en la pantalla, del hospital público, número desconocido, hizo que el tiempo se detuviera a su alrededor. Contestó de pie, la voz apenas un susurro, y mientras escuchaba, se fue poniendo pálido. La cabeza le daba vueltas, un sabor amargo le subía por la garganta y una urgencia lo ahogaba. Solo pudo decir: voy para allá. Salió de la sala sin mirar atrás. Algunos directores lo miraron extrañados. Una secretaria lo llamó y ni siquiera respondió. La lluvia fuerte golpeaba los vidrios del edificio, y Leonardo salió apretándose el saco, ignorando el paraguas que le ofreció el chofer. Entró al auto temblando, sin saber si era de frío, miedo o bronca consigo mismo. Al Hospital Municipal. Rápido. El chofer notó el tono. Entendió que no era momento de preguntar nada. El tráfico era más cruel esa mañana. Autos parados, bocinas que retumbaban. Una prisa amarga que no tenía nada que ver con la verdadera urgencia que sentía Leonardo. Miraba por la ventanilla y veía a vendedores refugiándose bajo toldos, niños corriendo por la vereda, y pensaba en Sofía. Ella, sola, en un hospital público, el pecho ardiendo, los ojos hundidos por la fiebre. Una niña frágil, arrojada en un mundo que le quitó casi todo, hasta el derecho de enfermarse con dignidad. Al llegar, no le importó la apariencia. Atravesó rápido el pasillo húmedo, la ropa aún con aroma a perfume caro mezclado con el sudor del desespero. El olor antiséptico de los pasillos se le pegó encima. En el camino se cruzó con gente sentada en el suelo, madres con toallas en el regazo, médicos corriendo agotados de un lado a otro. Leonardo apretaba el papelito en la mano, le faltaba el aire. Pasó junto a un grupo de niños en un rincón.
Ver niños le dolía mucho ahora, y se obligó a seguir sin flaquear. La recepcionista lo miró sorprendida cuando dijo el nombre de Sofía, con esa voz firme de quien siempre exige y nunca pide. Pero esta vez Leonardo casi suplicó. «Por favor, necesito ver a mi sobrina». La mujer señaló sin hacer más preguntas. Atravesó la puerta doble, y a cada paso el recuerdo de su hermana, joven, pálida, enferma en la cama, se mezclaba con el temor del presente. El cuarto era pequeño, mal iluminado, y olía fuerte a medicina amarga. Por la ventana solo se veía el gris lluvioso de la ciudad. Sofía estaba acostada, la manta fina, la mano delgada apoyada en el pecho. Cada tos llenaba el cuarto de silencio. El cuerpo se le sacudía, como si respirar fuera una lucha. Se quedó un instante parado en la puerta. Una sensación extraña, querer correr hasta ella y al mismo tiempo no saber si podía acercarse tanto. Pero al final pudo más el dolor. Se acercó despacio, se sentó al borde de la cama, le tomó con cuidado la mano fría de Sofía. Por dentro, todo en él gritaba. El miedo era ese animal antiguo que creyó haber enterrado con su hermana. Pero no, seguía ahí, vivo, arañándole el pecho cada vez que la niña tosía. Le acarició el dorso de la mano con el pulgar, tratando de transmitirle algo de calor, algo de consuelo. Por un segundo pensó en todo lo que podía perder en unos minutos, y esta vez no era dinero, no era prestigio. Era ella. Era esa vida pequeña, hecha de ausencias y coraje, esperando solo que alguien le diga que todo va a estar bien. Sofía estaba pálida, la piel brillando de sudor frío. Los ojos, hundidos, pero con una esperanza más fuerte de lo que él podía entender. Al darse cuenta de que era Leonardo quien estaba allí, intentó sonreír, pero tosió de nuevo, el sonido retumbando dentro de él como un disparo. Quiso preguntarle cómo estaba, pero no tuvo valor para escuchar la respuesta. Así que permaneció en silencio, solo tomándole la mano, escuchando las máquinas de fondo. A veces la enfermera entraba, ajustaba medicinas, lanzaba miradas serias, como diciendo, sin palabras, que la cosa era grave. Leonardo solo pensaba, podría comprar todo el hospital, pero no la salud, ni el tiempo, ni el alivio que Sofía necesitaba. Más que nunca, se sintió pequeño, frágil. Por dentro se rompió al recordar la lástima que antes sentía por sí mismo. Era nada comparado con lo que ahora sentía por ella. Sofía giró lento la cabeza y lo miró con ojos cargados de sentido. No era miedo, no era un ruego, solo un silencio de duda. ¿Vas a quedarte? Le apretó la mano casi sin querer. Era una promesa muda. Pidió 1000 veces, en silencio, que no fuera tarde. La niña se frotó la cara en la manga, luchando para no llorar. Siempre prefirió tragar el llanto, mostrarse fuerte más allá de sus fuerzas. Leonardo vio que lo hacía por no preocupar, por no mostrar debilidad. «Ya pasó, pequeña», susurró, con la voz rota. El labio le temblaba, algo que jamás permitía que los demás vieran. También intentó sonreír, pero solo bajó los ojos, dejando que la culpa volviera a invadirlo. Allí, en esa cama sencilla, empezó a entender el precio de cada ausencia. Lo cobarde que es fingir que los vínculos se cortan fácil, no se cortan. Y cuando ella se quedó dormida, su mano todavía atrapada entre las de él, Leonardo se quedó a su lado, pendiente de cada respiración. Una niña abandonada, enferma, pero aferrada a una esperanza que ni el mundo cruel había logrado quebrar. Y él, un hombre acostumbrado a controlar todo, ahora a merced de su miedo más primitivo, rezando en silencio para que le dieran una oportunidad más de hacer lo correcto. Cada vez que ella se movía, él contuvo el aliento. El tiempo, ahí dentro, era otro, lejos del mundo de los negocios y los discursos. Era la sala del hospital, la mano pequeña, el olor a medicina, y esa esperanza frágil que se negaba a irse. El comedor improvisado del hospital estaba repleto de voces ansiosas, unas esperando noticia de exámenes, otras de alguna cirugía, un llanto tímido por aquí, una radio vieja gritando fútbol allá lejos. Pero fue afuera, ya casi oscureciendo, cuando todo estalló. Las luces del estacionamiento, potentes y frías, estaban encendidas desde temprano, como si el hospital entero fuera ahora un escenario. Bastaba acercarse al ventanal de la entrada para sentir el bullicio creciendo, reporteros gritando, cámaras buscando su rostro, micrófonos abriéndose paso entre enfermeros exhaustos. Y Leonardo parado ahí dentro, viendo su propio reflejo en los cristales, con el traje arrugado, ojeras profundas y esa expresión entre perdido y roto. Alguien de la dirección había avisado, la prensa quería oírlo. Lo dijeron como quien sugiere que es lo correcto. Pero casi ni lo escuchó.
Si fuera por él, habría ignorado el ruido, vuelto al cuarto, disfrutado un rato más de ver a Sofía dormir incómoda, el rostro rojo, respirando hondo entre toses. Pero al mirar por la ventana, notó, ya no se trataba de él. Era una niña frágil acostada en una cama dura, en algún rincón del edificio tras él, y toda una ciudad que conocía la palabra abandono pero quería escuchar la palabra familia. Al salir del hospital, sintió el viento frío arrastrando lo poco de orgullo que le quedaba. La multitud, en la acera, se apretaba para ver al millonario, ese hombre siempre distante, ahora con los ojos rojos y la nariz hinchada de tanto no dormir. Luces de cámaras destellando sin parar, y solo el sonido de sus pasos pesando. Un guardia intentó apartar a la prensa, pero Leonardo levantó la mano, cansado, casi pidiendo que lo dejaran. Y de pronto, silencio. Espontáneo. Como si todos esos micrófonos se apagaran, solo para escuchar. Leonardo aclaró la garganta, respiró hondo. Los dedos le temblaron, pero no le importó. Parecía viejo, cansado, y fue ahí, justo ahí, donde se desmoronó. Supongo que ya vieron la historia por todas partes. Empezó, con la voz ronca, buscando dónde poner la mano. Ustedes mostraron la foto, vieron el informe, lo debatieron todo. Pero nadie sabe suficiente sobre el vacío. Le raspó la garganta. El guardia se puso de lado, con cara de querer ayudar sin saber cómo. La reportera más joven, con su grabadora barata en mano justo al frente, mordió el labio, mirándolo con sinceridad. Leonardo se fijó en ella. Encontró, quién sabe, un alivio. Esa niña está ahí adentro. Y jamás me imaginé en esta posición. Sinceramente, pasé la mayor parte de mi vida huyendo de todo lo que me recordaba a la familia. Después de perder a mi hermana, bueno, solo quedó el trabajo. Alguien tosió. Un faro titiló lejos. El olor a lluvia sobre el asfalto subía, mezclado con el sudor nervioso de la espera de un escándalo. Pero Leonardo no se detuvo. Solo bajó la cabeza, metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo y apretó los ojos. El rostro, antes duro como granito, ahora empapado, la barbilla temblando de una forma en que nadie lo había visto jamás. Sé que muchos van a pensar que, no sé, que busco oportunidad, que me están chantajeando. Pero ya no importa, porque vi a esa niña. Vi en sus ojos la misma mirada que mi hermana tenía antes de irse. La voz se le quebró otra vez. Unos segundos de silencio, solo el ruido ronco de una moto y la sirena distante. Se aclaró la garganta, alzó la cara. Por los ojos se veía cuánto miedo tenía, pero también una extraña paz, como si confesarlo fuera la única salida. Quiero decirles a todos ustedes, y sobre todo a ella, allá adentro, no importa lo que pasó antes. No importa quién dude, quién critique, ni el precio que esto le cueste a mi imagen o a mis empresas. Ella es mi familia. Sofía Vasconcellos es mi sobrina, y no voy a dejar que vuelva a pasar un día sola en este mundo. Cuando dijo su nombre en voz alta, algunos fotógrafos bajaron las cámaras, casi sin querer. Era como si escuchar eso, la manera en que pronunció mi sobrina, tocara incluso a quienes nunca habían visto a la niña. Unos sin techo que recogían restos de comida en la plaza miraron, asintieron, y uno murmuró: ahora sí tiene a alguien. El silencio volvió, breve pero pesado. Leonardo, con la mano tapándose la cara, lloraba, sin querer disimular, sin drama. Solo llanto de verdad, después de mucho tiempo cargando el mundo solo. Lo dejó salir. Una enfermera apareció en la puerta, observando de lejos. Luego, desde arriba, un auxiliar contó que Sofía había abierto los ojos en ese mismo momento, preguntando en voz baja si ese señor seguía ahí. Seguía. Y esta vez, para quedarse. Leonardo sacó el celular, ignorando las llamadas de socios, abogados, gente demasiado importante para entender lo que estaba pasando ahí. Le dieron igual los flashes. Caminó despacio, casi arrastrando el traje, sintiendo cada lágrima como una fiebre que al fin se iba. La voy a cuidar. Y si alguien quiere saberlo, que grabe, que filme. Pero dejen constancia. Sofía Vasconcellos ya no está sola. Encontró a su familia, y yo encontré mi última esperanza. La reportera no aguantó las lágrimas. Los viejos se regalaron sonrisas discretas. Incluso los que vinieron por chismes se marcharon distintos. Y así fue como, en plena noche bajo los flashes y la lluvia, un empresario endurecido por el mundo se atrevió, de frente a todos, a derretir su propio hielo. Todo por una niña que, hasta no hace tanto, solo quería sobrevivir un día más bajo el frío de la calle. Dentro del hospital la noticia corrió rápido. Las enfermeras sonrieron. Los médicos, exhaustos,
se saludaron. Y Sofía, allí con su papelito arrugado en la mano, soñó, por primera vez, un sueño calentito. La oficina del registro olía a papel húmedo y café rancio. Una llovizna golpeaba la ventana, dibujando líneas torcidas en el vidrio. Sofía, sentadita en la silla de plástico al lado de Leonardo, movía los pies sin alcanzar el suelo. El guardia en una esquina se rascaba el bigote y los miraba de vez en cuando, pero nadie les prestaba mayor atención. Era como si, en ese momento, el mundo entero se hubiera encogido dentro de esas paredes. Leonardo respiraba hondo todo el tiempo, mirando la lista de documentos, haciendo cuentas en silencio. Los dedos le temblaban ligeramente al firmar cada papel con ese apellido pesado, Vasconcellos. Pero hoy, ese nombre ya no era solo responsabilidad ni deuda. Era promesa. La mujer del mostrador llamó. Don Leonardo, ahora necesito la Peque para la foto. Dijo Peque así, sin notar cuánto podía doler y sanar esa palabra al mismo tiempo. Sofía primero miró al suelo, después a Leonardo, como para asegurarse de que era cierto. Él asintió, un poco tembloroso, sonriente de esa forma torcida que tiene quien no sabe qué hacer. Sofía se levantó, acomodó la blusa gastada y se acercó despacito a la pared blanca. 2 veces la señora le tuvo que pedir que no hiciera muecas, y a la tercera salió una foto donde, por fin, no bajó la mirada. No era exactamente una sonrisa, pero ya no era solo miedo. Leonardo miró todo eso con una expresión extraña, parecía verse reflejado, solo que más liviano, más pequeño, encajando en un carnet. Cuando entregaron el documento, el nombre resaltaba en el papel, Sofía Vasconcellos. Recibió la tarjeta con las manos sudadas, la apretó contra el pecho como un tesoro. En la calle, bajo el paraguas de él, Sofía caminaba tratando de entender ese nuevo peso en su vida. Y Leonardo, por primera vez en muchísimo tiempo, hablaba menos de negocios y más del presente, de cosas simples. Le preguntó si quería parar a tomar un chocolate caliente antes de ir a casa. Ella solo asintió, casi sonriendo, y caminaron juntos. En el coche, el silencio era distinto al de antes. Ya no pesaba. Era ese silencio donde nadie está siendo juzgado, solo digiriendo lo que ocurre. Sofía miraba por la ventana, las tiendas, las nubes, la gente apurada. A veces tocaba el carnet en el bolsillo, como si temiera que desapareciera. En el semáforo, Leonardo la miró de reojo, observando su cabello, la forma en que movía las manos. Pensó en tantas cosas del pasado que no podía cambiar, pero ahí, ahora, tal vez eso era un inicio nuevo. Subió el aire acondicionado, preguntándose si tendría frío, pero no dijo nada en voz alta. Solo hizo un poco más de calor, despacio. Al llegar a casa, esa casa gigante vacía que siempre había sido solo escenario de reuniones, silencio y soledad, Sofía se detuvo en la puerta. No entró enseguida. Se quedó ahí, parada, mirando las alfombras, esas paredes enormes. Temía romper o manchar algo, temía ser una intrusa. Leonardo lo percibió, porque él también alguna vez se sintió así, aunque fuera el dueño de todo. Se agachó, se puso a su altura, y le habló bajito. Ahora esta también es tu casa, Sofía. Ella mordió el labio, miró hacia arriba tratando de contener las lágrimas. Agarró con fuerza el carnet en el bolsillo. Era verdad, no un sueño. Los ojos le brillaban, pero intentó disimular, bajando la cabeza. Más tarde, ya en el cuarto nuevo, Sofía se sentó en la cama, todavía con los zapatos gastados puestos. Leonardo se quedó parado en la puerta, un poco perdido, sin saber qué hacer. Pensó en hablar, pero decidió solo observar. La vio pasar la mano suavemente por la sábana limpia, con olor a lavanda, y por la almohada mullida. Tardó en acostarse. Miraba como quien no cree que eso sea para ella. Él apagó la luz, pero dejó la puerta entreabierta. Desde el pasillo se quedó escuchando la respiración de Sofía. En el fondo, tenía miedo de que algo saliera mal, de que ella se escapara a mitad de la noche, de ser rechazado otra vez. Pero algo dentro de él ya empezaba a cambiar. Al día siguiente, fueron juntos al supermercado por primera vez. Un evento banal para cualquiera, pero para Sofía era algo nuevo. Ella lo miraba todo, las frutas coloridas, los pasillos llenos, los niños corriendo. Leonardo dejó que eligiera el cereal, el yogur, hasta una caja de galletas. Ella empezó a soltarse, preguntando en voz baja si podía coger tal o cual galleta. Él reía, dándose cuenta de que estaba aprendiendo a ser papá improvisando. Volvieron a casa con las bolsas llenas. Sofía ayudó a guardar todo, organizando como podía. Perdió el miedo de abrir los armarios, sintió que podía pertenecer allí.
Por la noche, cuando Leonardo se acercó para darle las buenas noches, ella se quedó quieta un momento. Él dudó, pero abrió los brazos despacio. Fue entonces cuando, por primera vez, Sofía dio medio paso hacia adelante y apoyó la cabeza en su pecho. El abrazo fue breve, torpe, pero real. No dijeron nada. Solo lo sintieron. Leonardo pasó la noche despierto, mirando la puerta entreabierta del cuarto de Sofía, escuchando el buen silencio que nunca había habido en esa casa. Entendió que la responsabilidad no es miedo, ni obligación. Es esperanza. Y Sofía, ya acurrucada bajo las mantas nuevas, apretaba su DNI con fuerza, dejando escapar por fin una sonrisa de verdad antes de dormirse. La ciudad afuera seguía con su rutina, pero dentro de esa casa, dos desconocidos aprendían poco a poco a ser familia. Sofía cruzaba el largo pasillo con pasos pequeños y cuidadosos, casi caminando de lado. Era demasiada casa, demasiado silencio, y esa vieja alfombra roja hacía un ruido enorme para quien había crecido andando descalza sobre cemento frío. Leonardo iba detrás, callado, aguantando la respiración. Nunca había visto a alguien mirar tantos rincones de una misma sala solo con los ojos. Sofía llevaba el pelo suelto, todavía algo incómoda, la cara lavada y una camiseta demasiado grande para ella. Observaba los cuadros en las paredes, fotos coloridas de lugares del mundo, playas lejanas, gente sonriendo, como si fueran ventanas mágicas a un universo que ni sabía que existía. Allí, en la entrada del comedor, todo parecía un poco fuera de lugar. La mesa redonda, enorme, estaba puesta solo para dos. Platos hondos, servilletas de tela, cubiertos relucientes, una fuente de frijoles y arroz soltando vapor. La comida olía fuerte, casi dulce, también había pollo guisado, olor a ajo dorándose, un bizcocho caliente de chocolate esperando en la mesa del fondo, todavía en el molde. Aquello era lo contrario a lo que ella conocía. No había nadie gritando, ni ollas cayendo al suelo, ni carreras. Solo una paz un poco extraña, la tele encendida bajito en la sala de al lado, riéndose sola. Leonardo se quedó parado unos segundos, esperando a ver si ella quería sentarse primero. Se fijó en sus manos, pequeñitas, todavía algo manchadas de pintura de los dibujos que había hecho antes, uñas mordidas casi hasta la carne. Sofía tiró de la silla despacio, el rostro tímido intentando descubrir si de verdad le correspondía sentarse ahí. Su mirada preguntaba, «¿Esto es para mí?». Y Leonardo solo asintió, sin voz, sonriendo con una comisura de la boca, los ojos más brillantes de lo normal. Al sentarse, Sofía no fue directo al plato. Se quedó mirando la comida, oliendo sin tocar, como quien comprueba si no es una ilusión. Leonardo le sirvió el plato sin preguntar, puso más arroz que pollo, y recordó una historia que ni sabía si era cierta. Decían que los niños acostumbrados a tener poco solo creían en la abundancia después de la tercera cena. No dijo nada de eso en voz alta, solo lo pensó. Ella llevó el primer tenedor a la boca muy despacio. Incluso con la mirada cansada, brilló en cuanto probó la primera cucharada del frijol caliente. Era una sorpresa buena. No quemaba, no era aguado, no era donado. Era hecho allí, solo para ella. Sofía tragó despacio y miró a Leonardo con una sonrisa pequeña, de esas que empiezan solo en un costado de la boca. Y él sintió la garganta cerrarse y el pecho doler. Hacía muchos años que nadie lo miraba así, como agradeciendo que él estuviera allí cerca. La cena no fue rápida, ni de charla bonita. Estaba llena de silencios, pero también del sonido de los cubiertos chocando suavemente con los platos, de la televisión riendo al fondo, del trueno lejano afuera. Llovía de nuevo en la ciudad, y el viento golpeaba contra las ventanas altas de la casa. El olor a lluvia se mezclaba con el de la comida, y Sofía observaba todo. Miraba el cuchillo y el tenedor acomodados, la tela limpia, las gotas resbalando por el vidrio, como quien memoriza cada detalle para no olvidarlo después. De vez en cuando, Leonardo hablaba poco. Preguntaba si quería más pollo, si el zumo estaba bien. Sofía solo asentía, o respondía bajito. El miedo a hablar alto, a equivocarse, era mayor que el hambre. Pero se atrevió en un momento. Señaló el bizcocho a la mesa del fondo y preguntó muy tímida. «¿Se puede coger después?». Leonardo se rió bajito, los ojos llenos de lágrimas, esa risa que solo sale cuando la coraza por dentro empieza a quebrarse. Se levantó y le cortó un pedazo generoso, poniendo el plato delante de ella, despacito, como si fuera una joya. Sofía olió antes de comer, para quien creció sin saber cuándo volvería a comer. El olor es casi tan importante como el sabor. El bizcocho aún estaba tibio, el chocolate derretido, y la sonrisa de ella se desató al fin, radiante.
Intentó dar las gracias, pero solo pudo mirar a Leonardo, ojos brillando, boca llena. Él no lo soportó, se pasó la mano por la cara, como si estuviera acomodándose el pelo, pero en realidad era para ocultar la emoción. Hacía años que ese hombre no sentía la casa tan viva. Todo le parecía nuevo, hasta el reloj en la pared, que siempre corría demasiado despacio. Después de la cena, la tele seguía encendida en la sala, lanzando destellos de luz sobre el sofá. Sofía se sentó abrazada a un cojín grande, escuchando el canal de cocina y mirando los dibujos que había hecho con lápices de colores en la mesa más temprano. Leonardo se quedó de pie detrás de ella, sin saber qué hacer con las manos. Quería sentarse a su lado, pero temía apurar las cosas. Así que le traía una manta, la acomodaba detrás de su espalda, preguntaba en voz baja si estaba cómoda. Sofía, poco a poco, dejaba que el cuerpo se relajara, los ojos se le cerraban de sueño, hasta que bostezó sin darse cuenta. La noche cayó por completo, de esas noches densas, cálidas incluso con la lluvia. Leonardo llevó a Sofía hasta el cuarto que había preparado a las prisas para ella. Cama hecha, peluche nuevo, lámpara de colores. Ella lo miraba todo como quien visita un planeta nuevo. Se envolvió en la manta, se acurrucó, todavía desconfiada, preparando al cuerpo para un susto que nunca llegaba. Leonardo se detuvo en la puerta, viendo a la niña acomodándose la ropa de cama calentita, parpadeando despacio. Ella aún lo miró, sin saber bien qué esperar, y él solo le hizo una seña, susurrando: «Buenas noches, Sofía». Casi no cerró la puerta, se quedó mirando un rato más, solo para asegurarse de que aquello era real. La niña, tendida tranquila, respirando hondo, sin miedo de quién pudiera entrar. Algo dentro de él se desmoronó en ese momento. El pecho, antes tan apretado, parecía grande. Los ojos se llenaron de lágrimas. El silencio de la casa ahora era hermoso. Por primera vez en muchos años, Leonardo sentía la esperanza expandiéndose por los cuartos fríos. Allí, a oscuras, supo que tal vez, solo tal vez, la vida volvía a esa casa. Y en el cuarto, Sofía se durmió sin ningún sobresalto, solo el sonido de la lluvia acunando el sueño, sabiendo, por fin, que mañana el sol podía salir distinto. La mañana siguiente, la luz entró despacio por el ventanal alto del cuarto nuevo de Sofía. El sol, tímido, se asomaba por un hueco de la cortina beige. Su cuarto ya no olía a moho ni a miedo, como en otros albergues. Ahora huele a sábanas limpias, a jabón, a un trozo de pan que sobró del desayuno. El silencio ya no pesa, es solo una calma acogedora. Sofía despierta desconcertada por el peso del edredón sobre su cuerpo. Esboza una sonrisa bajita, avergonzada de ser feliz tan temprano. Afuera, la casa todavía está casi en silencio, pero ya hay pisadas suaves en el pasillo. Leonardo, con su ropa casi siempre oscura, camina sin prisa hacia el cuarto de la niña. Se detiene un momento ante la puerta, respira hondo, se acomoda el cabello gris en la sien como si fuese a entrar a una reunión importante. Lleva en la mano una taza de café todavía humeante y piensa en todo lo que ha cambiado en tan poco tiempo. Toca la puerta suavemente. Sofía se sobresalta, pero enseguida ve su cara, esa mirada seria, pero ahora más blanda, menos amenazante. Ella se sube la manta hasta la barbilla, solo para volver a sentir lo cálida que es, y sonríe, sin mostrar los dientes. Leonardo entra despacio, se sienta en el borde de la cama, algo torpe. No sabe bien qué hacer con las manos, así que apoya la taza a la mesita y se pasa la mano por la rodilla, nervioso. Sofía lo mira atenta, esperando. Tiene un miedo tonto de que le digan que todo fue un sueño, que se va a acabar. Pero no. Él respira hondo, toma la mano pequeña de ella entre las suyas. El roce es suave, casi tembloroso por tanto tiempo sin acariciar a nadie. Aprieta firme, como quien se aferra a una rama en plena tormenta. La mira directamente a los ojos. Los ojos de Sofía son grandes, hondos, color tierra mojada. Los de él están rojos de cansancio y emoción, pero no apartan la vista. Sofía, empieza él, la voz un poco ronca por los nervios y los sentimientos atascados. Hace una pausa, buscando las palabras. Ella lo nota, espera sin apuro, sintiendo el calor de su mano. Yo. Leonardo traga saliva, fuerza una sonrisa que nunca ha sido su punto fuerte, pero que ahora le sale casi sin querer. Te lo prometo, de verdad, nunca más te voy a dejar sola. Nunca más. La niña parpadea fuerte, como si quisiera contener el llanto. Lleva cada palabra de ese hombre grabada en lo más hondo del pecho. Piensa los adultos que prometieron antes, llevarla al parque,
volver, no hacerle daño, y nunca cumplieron. Pero ahí, en ese cuarto con olor a vida nueva, oyendo esa voz grave tan cerca, hay una parte de ella que quiere creer. Leonardo aprieta más la mano de ella, como si con eso pudiera sellar las dos vidas para siempre. Tú eres mi familia. De verdad. Y ahora tienes un hogar para siempre. Con todo lo que eso significa. En ese momento, Sofía siente algo cuyo nombre casi ha olvidado: seguridad. Es como si sintiera, quizás eso es, el hogar, entrando despacito, ocupando el lugar donde antes solo había vacío, ruido de lluvia en un techo de chapa, dolor en la barriga de hambre. Ella cierra los ojos un instante, solo para guardar esa promesa bien guardada dentro. Levanta la cabeza, lo mira de nuevo. Una sonrisa distinta, sin miedo, empieza a brotar. Los ojitos le brillan, las mejillas coloradas como fruta madura. No dice nada, porque a veces, las palabras no alcanzan para el sentimiento. Del otro lado de la ventana, la calle empieza a despertar. Lejos se oye el sonido de una bocina, un perro ladra a escondidas, el viento sopla suave. Dentro del cuarto, todo lo importante cabe en esa escena de manos entrelazadas. Leonardo siente un alivio extraño, como si por fin hubiera rescatado no solo a la niña, sino también a sí mismo. El peso de años de silencio y soledad empieza a ceder. Mirando a Sofía, se da cuenta de que siempre hay caminos para volver a tener esperanza. Que, incluso después de tanto tiempo, de tantas pérdidas, el amor puede abrirse paso. Respira muy hondo, casi como queriendo guardar para siempre el olor de la niña y de ese instante. El tiempo ahí parece ir más despacio, como si el resto del mundo hubiera quedado en pausa, solo para que los dos pudieran reconocerse, de nuevo, como familia. Sofía juguetea con la manga del pijama, incómoda, pero no le suelta la mano. Siente en el corazón esas ganas de creer en el mañana, como si la vida susurrara, esta vez sí es de verdad. Afuera, el sol ya se estira con más fuerza. Un rayo de luz entra por la ventana e ilumina sus manos enlazadas. Leonardo, por un momento, cierra los ojos y siente un nudo apretándole el pecho. No es dolor, ni remordimiento, es otra cosa. Es ganas de hacerlo bien, de cuidar, de no fallar. Por fin, Sofía apoya la cabeza en el hombro de él. No dice nada, ni hace falta. Solo quiere quedarse ahí, solo quiere sentir que ya no está perdida. Su estómago no se queja de hambre, el miedo se ha ido, al menos por hoy. Se queda quieta, escuchando el sonido de la respiración de él, y sonríe de verdad. Leonardo se mueve despacio, le acomoda la manta sobre la espalda, como si pudiera protegerla del mundo entero solo así. Susurra, casi sin voz, te lo prometo. Allí, nadie duda. Quizás por primera vez, la esperanza y la justicia aparecen juntas, como si siempre hubieran pertenecido ahí.